Bienvenido a Instrumentación Electrónica. Hoy vamos a ver la geometría detrás de los grabadores en B para poder realizar grabados de precisión en una CNC. Yo llevo bastante tiempo tratando de hacer PCBs en una CNC. Estos son algunos PCBs que no me quedaron bien y son poquitos realmente. Tengo una caja, pero ya no quería porque tengo muchas cosas. Entonces, tengo una caja llena de PCBs que no me han salido, o bueno, no me salieron en CNC. Y la principal razón por la que no me salían como yo quería o no funcionaban, de plano no funcionaban, era porque yo no conocía la relación que hay entre la profundidad de lo que entra en nuestro grabador y el ángulo y la punta de nuestro grabador. Hay una relación porque nuestros grabadores son pues en forma de V. Aquí tengo un ejemplo de un grabador en forma de V. Creo que no se ve bien. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos un grabador, bueno, una maqueta de un grabador. Entonces, nuestros grabadores entran así, ¿no? En nuestro material. Y al ser cónicos, o al ser, bueno, tener una forma de V, si lo vemos así, tiene una forma de V. Conforme más van entrando en nuestro material, más van a ser grueso el corte, ¿no? O van a ser un surco más grande. En el caso de un PCB sería un aislamiento más grande. Programas como FlatCam, CooperCam, Aspire, Fusion ya te calculan el offset, ¿no? Tú incluso te dicen, vas a usar una herramienta cónica, cuál es el ancho de la punta, cuál es el ángulo y a qué profundidad lo vas a meter, y solitos te compensan, ¿no? Si tú quieres hacer una pista de 2 milímetros, pues van a hacer el cálculo para, dependiendo de los datos que tú le introdujiste, van a hacer el cálculo del offset, ¿no? Porque no es lo mismo que entre aquí así, porque va a comer todo, a que entre así, ¿no? Y haga la pista. Entonces, lo que vamos a conocer es de forma manual esto, porque nos va a ayudar mucho. Yo, una vez que lo comprendí, pude realizar PCBs de muy buena calidad. Realmente he hecho PCBs de buena calidad y es gracias a conocer estos parámetros, ¿no? La geometría que está detrás de estos grabadores. Y realmente no es algo difícil. Me costó trabajo porque no es como que haya mucha información sobre esto. Yo lo busqué como cálculo de conicidad porque, bueno, dices, bueno, a ver, ¿qué es esto, no? Tú lo ves así y dices, ah, es un triángulo isósceles. Entonces vamos a ver si podemos deducir, ¿no? Con un triángulo isósceles. Y casualmente yo llegué a este resultado, bueno, a los cálculos, llegué solo, haciendo un poco de trigonometría, y después me di cuenta que ya estaba en esos cálculos y me dio coraje, ¿no? Porque dije, me estuve ahí tratando de romper la cabeza, ¿no? Analizando y ya existen estos cálculos. Si lo quieren buscar de una manera un poco más a profundidad, porque obviamente yo no soy experto, no conozco mucho de mecanizado, se llaman cálculos de conicidad. Lo buscas y los torneros lo usan para hacer precisamente conos, ¿no? Porque si tú ves esto, a fin de cuentas es un cono. De hecho, yo cuando hice esta pieza, pues hice prácticamente un cono y lo partí a la mitad, ¿no? Bueno, no lo partí a la mitad, usé la instrucción Revolve y solo lo hice 180 grados, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, si quieres profundizar en esto, tienes que buscar cálculos de conicidad. Primero voy a explicar algunos PCBs que no me quedaron bien y por qué no me quedaron bien. Y después de conocer los parámetros que vamos a ver en este video, los PCBs como me quedaron, ¿no? Para que veamos un antes y un después. Pero si eso no te interesa mucho y solo quieres pues ver los cálculos, voy a dejar aquí el minuto al que tienes que saltar para ver lo que sería ya la teoría y no estar viendo, aburriéndote, ¿no? Con los PCBs que me quedaban y los que no me quedaban. Muy bien, pues vamos a empezar. La geometría detrás de los grabadores en B. Aquí tenemos una imagen de varios grabadores en B. Estos en realidad pues no son tal cual grabadores, son cortadores. Y estos que tenemos de color azul sí son grabadores.
Hay un poco de diferencias, realmente los cálculos aplican para los dos, pero los cortadores generalmente son para trabajos artesanales. Generalmente los routers de madera son los que ocupan este tipo de cortadores. Y la diferencia es que muchas veces no te dan lo que es el diámetro, el diámetro inferior. Los grabadores en B siempre van a terminar con una punta plana, pero los cortadores generalmente sí terminan en forma de V, ¿no? Entonces va a ser muy difícil conocer lo que sería el diámetro de la punta de la herramienta. Pero los cálculos aplican. También aplican para los cortadores como para los grabadores. Entonces aquí tenemos diferentes grabadores. Aquí tenemos este que es de 10 grados y así nos vamos aumentando los grados, ¿no? En sentido antihorario. Y vamos a ver. Yo mencioné que los PCBs no me quedaban bien. Entonces vamos a ver, pues, por qué, ¿no? Porque yo no sabía calcular el ancho del aislamiento de nuestras pistas o el ancho de corte, conociendo el ángulo y la punta de nuestro grabador. Por ejemplo, aquí, lo voy a poner de azul. Aquí, el cortador iba bien, pero bajó más de lo que debía. Y como no estaba autonivelado el PCB, pues comió más de la cuenta. Y aquí ya desapareció la pista. Aquí también pues esto debía de estar más uniforme, más bonito, ¿no? Estos eran unos pads y no los hizo del todo bien porque la herramienta entró de más. En este PCB yo erré, yo erré porque metí de más mi herramienta, entonces como la metí de más y estaba ocupando un motor un poco débil, pues vibraba mucho, ¿no? Y aparte mi CNC empezó a perder pasos porque le costaba trabajo, ¿no? Se trababa y realmente hacía cortes más gruesos de los que debía y no obtenía resultados como los que yo quería, ¿no? En este caso, me acuerdo muy bien, ya tiene, estas fotos tienen yo creo que unos 2 años. Entonces, estos se supone que eran unos pads pues separados, ¿no? Pero yo como no sabía calcular todavía la relación, ¿no? Que había entre qué tanto lo metía y el diámetro y los PCBs que hacía, pues los hacía de un diámetro y luego los hacía pues, de otro. Dije, bueno, voy a usar un diámetro grueso y hacía, bueno, un diámetro bastante grueso, si se fijan, es un diámetro eh, muy grande y no comió esto, ¿no? Esta parte a la hora de calcularlo en el software CAM, pues no lo hizo bien. De ahí en fuera, los pads también los hizo más grandes de lo que debía. Cuando estás haciendo PCBs para TrueHole, los que metes la resistencia, metes los circuitos integrados, no hay tanto problema que hagas las pistas anchas. Pero es un problema muy grande cuando tú calculas una pista y la hace más ancha de lo que debía cuando estás haciendo SMD. Cuando haces SMD es un dolor de cabeza. Prácticamente te echa a perder tu trabajo. Porque en SMD tienes que ser extremadamente preciso porque si haces una pista, si la haces muy chica, pues te vas a comer la pista. Y va a pasar lo que pasó aquí. Te vas a comer la pista y pues adiós a tu trabajo. Y si calculas muy gruesa tu herramienta, pues vas a comer la otra pista, la pista de al lado. Imaginemos que queremos hacer estas pistas y tú haces tu herramienta con un cálculo muy grueso o una profundidad muy grande. Entonces puede que este sea el diámetro de corte. Pues nos vamos a ir comiendo las pistas y no van a tener la geometría que nosotros queremos. Eso nos va a traer muchísimos problemas. Aquí hay un PCB que ya más o menos supe qué onda, pero estas pistas me acuerdo eran, si no mal me parece que debían ser como de 2 milímetros aproximadamente, tenía que ser de 2 milímetros, iba a poner 2 megámetros, 2 milímetros, y realmente lo hizo como de 0.5 milímetros la pista, por lo mismo, nuestros grabadores son en B, yo metí más de la cuenta la herramienta y pues comió más de lo que debía comer.
Entonces, aquí vamos a ver este otro PCB que me quedó pues relativamente bien. Al principio este PCB, si se ven algunas pistas, se ven un poquito más gruesas que del otro lado, pero es porque estaba ocupando una herramienta que ya no tenía filo. Cuando ocupas una herramienta que ya no tiene filo, pues no comía, entonces tuve que cambiar la herramienta, parar, cambiar la herramienta y pues dejó un poquito más grueso porque puse una herramienta más gruesa, pero en sí el PCB quedó bastante bien. Yo siempre perforo con la misma broca y ya después a mano perforo por ejemplo, esto que es para tornillos. Este PCB me quedó bastante bien. Aquí tenemos un ejemplo de un PCB hecho en CNC con montaje superficial. Y si nosotros calculamos una profundidad o bueno, no calculamos, si nosotros le decimos a nuestra herramienta de corte que entre de más, va a pasar lo siguiente, como ya expliqué. Va a ser un diámetro más grande y se va a comer los pads, ¿no? Entonces, en lugar de tener un pad, lo voy a hacer un poquito más delgadito. En lugar de tener un pad así entre los pads, vamos a tener pues algo más o menos pues así, ¿no? Como comido por nuestra herramienta y pues eso nos va a traer muchos problemas. Puede que para hacer un prototipo a baja velocidad o no sé, una fuentecita, no vamos a tener tantos problemas. Pero para hacer un trabajo de precisión, para hacer un trabajo donde necesitamos calcular una línea de transmisión, pues sí necesitamos conocer estos parámetros para que nuestros PCBs nos queden de la mejor forma posible. Aquí tenemos otro ejemplo de un PCB que hice, donde pues lo hizo bastante bien. Esto que se ve aquí, pues es porque todavía no lo lijaba. Generalmente cuando terminas de hacer un PCB lo tienes que lijar para matarle toda la rebabita que tenía, pero lo hizo bastante bien y yo lo medí con un microscopio, el ancho de las pistas, y lo hizo bastante bien. O sea, no voy a decir que es perfecto porque ya cuando ves en el microscopio las pistas, pues no quedan totalmente rectas, quedan así como onduladitas, quedan algo así, se ve algo así en el microscopio porque pues la herramienta vibra, ¿no? Pero también me quedó bastante bien y todo esto lo hice conociendo el ancho del aislamiento. Si nosotros vemos nuestras grabadores en B, vamos a ver lo siguiente. Prácticamente tenemos un triángulo isósceles, si lo queremos ver de esa manera, donde tenemos dos lados iguales y un lado diferente. Entonces, a la hora de que nuestro grabador entra, va a hacer esta forma. Imaginemos que este es nuestro PCB o un pedazo de madera o un pedazo de metal, lo que nosotros queramos, que sea nuestro sustrato en el que vamos a grabar. Y siempre va a tener esta forma pues, la pista, ¿no? Bueno, el aislamiento de la pista en este caso. Vamos a tener S, que es nuestro ancho de corte, y D, que es nuestra distancia. Entonces quiero que veamos lo siguiente. Si nosotros partimos, a fin de cuentas es un triángulo isósceles, y si nosotros partimos un triángulo isósceles a la mitad, vamos a tener dos triángulos rectángulos. Y pues conociendo, o bueno, teniendo los triángulos rectángulos, podemos hacer uso de las razones trigonométricas. Entonces, en este caso vamos a ocupar lo que es la tangente. Si no recuerdan, bueno, aquí lo pongo. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí tenemos un ángulo. El cateto adyacente es este es el cateto opuesto y aquí tenemos nuestra hipotenusa. Esto es muy importante porque conociendo esto que es, bueno, las razones trigonométricas, vamos a poder calcular el ancho del aislamiento. Aquí tengo otra imagen de lo que sería, bueno, así se ven nuestros grabadores con nuestra punta plana, donde tenemos pues lo que es el diámetro de nuestra punta o el diámetro de la herramienta y el ángulo, que es lo que siempre nos deben dar los fabricantes o los vendedores. El ángulo y la punta de la herramienta. Aquí tenemos igual una imagen y vamos a ver, por ejemplo, esta imagen de una fresa vista en el microscopio. Entonces, con esta fresa vamos a hacer el análisis. Lo primero que voy a hacer es que vean que tenemos igual nuestro triángulo
isósceles. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque aquí tenemos una punta plana. Entonces tenemos nuestro triángulo así y lo voy a partir a la mitad. Y tenemos dos triángulos rectángulos. Ujú. Entonces, esta sería nuestra hipotenusa. Este sería nuestro cateto adyacente y este sería nuestro cateto opuesto. Y sabemos el ángulo, si no recuerdan cuál es el ángulo de su herramienta, tengo un video donde explico cómo podemos calcular el ángulo. Y tenemos el ángulo de nuestra herramienta. En este caso, bueno, esta herramienta es de 60 grados, pero como estamos partiendo en dos, pues es un triángulo rectángulo, uno de un lado y el otro del otro, pues tendríamos lo que serían 30 grados, ¿no? Entonces conocemos ya el ángulo, conocemos, bueno, la hipotenusa no nos interesa ahorita, pero conocemos lo que es el cateto adyacente, porque el cateto adyacente va a ser qué tanto va a entrar nuestra herramienta en nuestro PCB. Vamos a verlo en simulando que es nuestra herramienta que entra. Aquí dibujé el contorno de rojo y como tenemos una punta pues chata en nuestra herramienta de corte, no podemos hacer tal cual lo que vimos en esta imagen, ¿no? De partir en un triángulo rectángulo nuestra herramienta, porque pues tenemos la punta chata, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los triángulos rectángulos? Porque sí están. Voy a poner aquí mi regla en 90 grados. 90 grados. Y vamos a colocarla aquí. Y vamos a trazar una línea recta. Y de este otro lado también vamos a ponerle, vamos a trazar una línea recta. Y vamos a ver que aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces, el ángulo de estos triángulos rectángulos va a ser exactamente la mitad del ángulo de nuestra herramienta, que sería, a esto se le llama ángulo cónico. Y nuestro ángulo cónico lo voy a llamar alfa, es igual a pues el ángulo de la herramienta entre 2. Y si no me creen, por ejemplo, voy a ocupar aquí mi herramienta. Esta herramienta es de 60 grados y si la movemos hasta encontrar el ángulo, aquí son 60, la movemos hasta 90 y bueno, pues el ángulo que hay entre estos dos es 30, ¿no? Que sería la mitad. Y ese sería nuestro ángulo cónico. Es muy importante saber eso porque ya tenemos gran parte del problema resuelto. Tenemos lo que es nuestra hipotenusa, esa no nos interesa, de hecho ni siquiera se ocupa. Siempre que trato de grabar un video empiezan a ladrar los perros y ni siquiera son míos, son perros del vecino. Perdonen por eso. Pero eso es lo que necesitamos saber. Necesitamos saber esto, que es nuestro cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto y tenemos nuestro cateto adyacente. Pero casualmente sí sabemos el valor del cateto adyacente, porque el cateto adyacente va a ser qué tan profunda va a entrar nuestra herramienta. Entonces, pues hacemos uso de las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas que nos dicen que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, pues no toca más que despejar. Esto es igual a la tangente del ángulo multiplicado por el cateto adyacente. Ahí, cateto adyacente, ahí está. Y esto es igual a nuestro cateto opuesto. Ya está. Aplicando esto en una calculadora, vamos a conocer este valor, el valor de nuestro cateto opuesto. Pero ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque nos falta este otro triángulo rectángulo. Entonces, a este valor lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces nos queda la fórmula de la siguiente manera. Nos queda tangente del ángulo, bueno, sería nuestro ángulo cónico, ¿no? Que sería, bueno, lo llamamos alfa. Tangente del ángulo por el cateto adyacente. Y todo eso multiplicado por 2, porque son dos triángulos rectángulos. Pero ahí no acaba. Porque ya que tenemos este valor y este valor, nos falta sumarle el ancho de nuestra punta. Entonces aquí volvemos. Más el diámetro de la punta de nuestra herramienta. Y con eso vamos a saber
el ancho de corte o el ancho del aislamiento de nuestro grabador dependiendo de la profundidad con la que nosotros introduzcamos la herramienta. Entonces, esta fórmula es la que yo he ocupado y a mí me ha funcionado. Yo hice este programa en LabVIEW en donde pues podemos calcular el ancho de corte, la profundidad de corte, o sea, esta profundidad, si nosotros sabemos qué ancho queremos tener en la punta de nuestra herramienta, pues el programa nos va a decir a qué tan profundo debe de entrar, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo voy a hacer en el programa y después lo voy a hacer a mano. Aquí en diámetro de punta voy a poner 0.1 milímetros. Profundidad voy a ocupar la profundidad que yo siempre ocupo para mis PCBs, que es 0.105. El ángulo de herramienta, 60 grados. Damos clic y nos genera solito, ¿no? Aquí nos dice que el ancho de corte va a ser de 0.22 milímetros. El ángulo cónico, que es nuestro ángulo entre dos, sería 30 grados y bueno, la tangente de nuestro ángulo. Entonces vamos a hacer los cálculos pues de forma manual. Entonces, sabemos que la tangente de nuestro ángulo cónico es igual a 0.57735. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque no lo voy a calcular a mano, porque ni siquiera sé cómo se calcula de momento a mano. Entonces tenemos 0.57735 que multiplica a nuestro cateto adyacente. ¿Cuál es nuestro cateto adyacente? Nuestro cateto adyacente va a ser la profundidad de corte, que sería 0.105. Y todo eso multiplicado por 2. Y luego lo sumamos, pues lo que sería la punta de la herramienta, en este caso 0.1. Entonces vamos a abrir la calculadora y vamos a ver. 0.57735 por 0.105. Esto es igual a esto y vamos a multiplicarlo por 2 y vamos a sumarle 0.1. Y tenemos el mismo resultado que el programa que yo hice. Entonces vamos a ver si, por ejemplo, queremos... sabemos que queremos un diámetro, tenemos un diámetro de la punta de 0.1 milímetros. Y el ancho de corte, imaginamos que queremos un ancho, no sé, de 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. Y también conocemos el ángulo de nuestra herramienta, por ejemplo, 60 grados. Entonces nos dice que tenemos que introducir nuestra herramienta una profundidad de 0.173 milímetros. También podemos calcular el ángulo. En el video pasado vimos cómo podíamos saber el ángulo de nuestra herramienta y este es otro método. Para este método lo que vamos a hacer es introducir nuestra herramienta, una distancia, una profundidad que nosotros sepamos, vamos a hacer una línea y vamos a medir imaginemos que este es el surco que hizo, ¿no? Vamos a medir el ancho del surco o el diámetro y vamos a introducir los datos. Tenemos que saber la profundidad. Supongamos que pusimos una profundidad de 0.1 milímetros. El ancho de corte lo medimos con nuestro vernier o por el método que nosotros queramos y vimos que medía 1 milímetro y el diámetro de nuestra punta era de 0.2 milímetros. Entonces, el ángulo cónico es de 75 grados, o sea, lo que es de aquí hasta aquí. Y nuestro ángulo total sería de 151 grados. Entonces, ese sería pues el ángulo de nuestra herramienta de 151 grados. Y este programa lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen, lo prueben. A mí me ha funcionado, es el que yo ocupo y a mí los PCBs me funcionan de maravilla. Espero que el video te haya sido de utilidad. Este programa que hice es el que yo ocupo para hacer mis PCBs porque FlatCam te calcula el ancho de corte.
pero no te calcula la profundidad que necesitarías tener a un ancho de corte, o por lo menos yo no he encontrado la opción. Y esto es muy útil para lo que es circuitos que trabajan a altas frecuencias o si quieres hacer una línea de transmisión, ¿no? O una antena, por ejemplo, porque necesitas tener el ancho de corte, el ancho de aislamiento. Supongamos que aquí tenemos dos líneas de transmisión, que no sé, a lo mejor para un par diferencial, un PCB, y necesitamos tener un ancho de aislamiento específico, y para eso nos sirve esta opción. Porque nosotros decimos, bueno, a un ancho de corte 0.3, ¿qué profundidad necesito? Te va a decir, y es la profundidad que tú vas a programar en la CNC que va a entrar tu herramienta, para no tener problemas en lo que sería el cálculo de tus líneas de transmisión, lo que sería la impedancia, porque a fin de cuentas esto es un aislamiento, estos son conductores. Y en medio de los dos conductores tenemos un dieléctrico, ¿no? En este caso, pues sería una combinación entre, si es FR4 sería fibra de vidrio y aire, ¿no? Y pues si tenemos dos conductores y aire, pues tenemos un capacitor, ¿no? Aquí tendríamos un capacitor, pero eso lo vamos a ver en videos más adelante, es un poco más de teoría de líneas de transmisión. Si te quedó alguna duda, ponla en los comentarios. Yo voy a dejar en la descripción todas las referencias de donde yo obtuve la información, por si quieres adentrarte un poco más en el tema. Bueno, nos vemos en el siguiente video.